vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también parecía el cielo, porque estabas conmigo. Todavía soy. Se ha dicho que la historia es política y la política es historia presente. Pero por lo que más quieras, no me pises los zapatos de piel. Y todo lo demás también puedo presumir de poco. Lo cierto es que razonablemente todas las lecturas se hacen desde el tiempo en el cual se atisba lo que ha ocurrido. Lo cierto es que en toda historia hay una intención aleccionadora sobre lo que viene. Yo te prometí hacer deporte. Lo ocurrido en décadas anteriores en la República Argentina fue duro. Duro porque la gran esperanza que simbolizaron las organizaciones revolucionarias y el movimiento social popular en general se concatenaron con el retorno de un líder exiliado durante 18 años, con el voto popular, y luego muy rápidamente desencadenó en una frustración gigantesca que llegó a horadar las bases mismas de esta nación. Repasar esa historia tiene un sentido. Primero, saber lo que ocurrió, pero también pensar instancias conflictivas sin caer en los mismos errores, sin dejar de lado las perspectivas de construcción que pueden llevar a nuevas instancias más potentes, mejor diseñadas. Te deseo el bien, o lo que quieras, pero por lo que más quieras, no me pises los zapatos de piel. 18, 10, 14 grados 3. Estamos en los especiales de la gráfica. Se rompe. Te presté un corazón loco. Tarde, noche del día viernes, fresca. Usted puede estar reviviendo este especial fin de semana en horas de la tarde. Yo te prometí hacer Lo realiza el conjunto del área periodística, las tiras institucionales de la emisora, con la cooperación de los programas. La operación técnica está en manos de Julián Pelliza y la producción en piso de Ale Vargas. Puedo resumir un poco, porque todo lo que toco se rompe. Te presté un corazón. En el intertexto del diálogo que vamos a sostener dentro de un ratito va a aparecer, por supuesto, esa historia y van a aparecer datos acerca del porvenir. Les habla Gabriel Fernández. A preparar el mate y a escuchar y opinar algo que va a ser de interés. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Las comunicaciones a los Facebook de la señal de Radiográfica al personal y los mensajes al 4116-2848, WhatsApp 15 23 08 7945.
89.3 en el aire por la web www.radiografica.org.ar. Le damos la bienvenida en este especial de Radiográfica a Roberto Perdía. ¿Cómo estás, Roberto? Gabriel Fernández te saluda. Hola, ¿cómo están ustedes? Y un saludo a toda su audiencia, Gabriel. Roberto, bueno, en primera instancia, antes de largarnos a hablar de algunos temas de actualidad y en perspectiva, contanos de tu último libro, contanos de este trabajo que venís presentando en los meses recientes y que narra una historia y también le añade reflexiones sobre la actualidad. Sí, hace un par de meses publicamos junto con Horacio Silva, un compañero de Mendoza, ahora en San Rafael, un libro que se llama Trienio en Rojo y Negro, que hace algunas semanas atrás presentamos en la Federación Gráfica Bonaerense, con la presencia, entre otros, del gringo Amichetti, secretario general del gremio, y del compañero gringo Castro, secretario general de la CETEP. Es decir, este libro lo que fue un hecho realmente interesante por la participación de compañeros muy representativos del sector sindical formal con los compañeros trabajadores formales, digamos, ¿cierto? Sí. Este libro lo que trata básicamente es de 3 hechos que ocurrieron casi al unísono en 3 años, 1919, 20 y 21, en la Patagonia, con lo que se conoció como la Patagonia Rebelde, la Patagonia Trágica, las huelgas de los talleres Bacena en la capital federal, y la lucha de los trabajadores de la forestal en el norte santafesino. Todos ellos protagonizados por militantes orientados por el anarquismo. Todo eso además ocurre en un momento muy particular. Son la segunda parte del primer gobierno de Irigoyen. Recordemos que Irigoyen había asumido en 1916, tiene 3 primeros años de un gobierno que se lo denominó, o se lo conoció como un gobierno obrerista, con un montón de leyes, la mayor parte de las cuales no fueron aprobadas, leyes en favor de los trabajadores, y una segunda parte de un Irigoyen que, paradójicamente, ¿no?, se pone al frente de una represión trágica. Sí. Hay más de 2.000 compañeros trabajadores asesinados en estos 3 hechos, de un modo semejante, el ejército y la colaboración de fuerzas paraestatales, ¿cierto?, que aparecen en ese momento como la Liga Patriótica. Además, daña toda la interpretación histórica, dificulta notablemente, y esto se percibe en los trabajos de el querido Osvaldo Bayer, la interpretación misma del radicalismo en el gobierno. Sí, claro, es decir, es la interpretación también en el sentido de que es un gobierno. Aquí hay varios hechos que importa analizar, ¿cierto? Un tema central es cómo llega Irigoyen al gobierno, y que está más o menos, tratamos de describirlo en el libro. Pensemos que había una serie de luchas previas que tienen como dos carriles de esa lucha. Por un lado, los hijos de los inmigrantes que se estaban afincando en el país y que buscaban un lugar en el sistema político argentino. Inmigrantes que básicamente estaban adhiriendo a lo que había sido la Unión Cívica, nacida allá en 1890 con la Revolución del Parque, después transformada por Alem y Irigoyen en la Unión Cívica Radical, y que Irigoyen le había llevado a lo que se llama la abstención larga, donde no participaban en los procesos electorales. Eso era un fenómeno. El otro fenómeno estaba constituido por la profundidad de las luchas sindicales, que estaban siendo producidas fundamentalmente en las grandes fábricas y además que contaban con la participación del criollaje, pero venían con una fuerte impronta, digamos, de los luchadores anarquistas que venían de Europa. Allí hay un fenómeno aparte que nosotros incorporamos al texto, que tiene mucho que ver con el pensamiento de hombres como Rodolfo Puigros, en el sentido que fuera rector de la Universidad de Buenos Aires, militante del peronismo montonero, donde reivindicamos esa fusión e integración que se da entre los sectores anarquistas
por un lado, provenientes de una militancia en Europa, con el criollaje. Y tratamos de ahondar en las causas de ese fenómeno, porque es llamativo. ¿Por qué triunfan y el protagonismo principal pasa por los anarquistas y no por los socialistas, por ejemplo, ¿no? Hay una especie de vocación de libertad en el gauchaje que tiene que ver con que le habían, a través de los alambrados y demás, de la generación del 80, le habían quebrado lo que habían sido unos 2 siglos anteriores de vida libre, ¿no? Correcto, porque la nueva clase trabajadora argentina que se forma en el periodo es fruto de ese mestizaje, de esa unión. Es fruto de ese mestizaje. Inclusive teóricamente el viejo Rodolfo de Quirós plantea una cosa muy llamativa, hasta provocativa, digamos, donde habla frente a los modelos que usa el marxismo para categorizar la vida económica, los 5 modelos tradicionales, pero hay uno más, y dice el viejo Puigros, el modo de producción gauchesco, dice. Claro. Es decir, incorpora eso a las teorías económicas vigentes para dar cuenta de este fenómeno social y cultural que estaba pasando en el país. Esto no es un tema ni secundario ni gratuito, porque no es casual que le pongamos rojo y negro al trienio en rojo y negro, porque además el concepto de rojo y negro ha recorrido todo el continente y toda la región, que es la influencia esta anarquista y su vínculo con los criollajes de cada lugar. Recordemos los colores de la revolución sandinista. Y otra cosa, no sé, hoy en día, hace unos años atrás, en México, cuando se iniciaba un conflicto, en los diarios que no decían y se aprobó la huelga, sino decían, y al final de la asamblea se hizo la bandera roja y negra. En todas las grandes fábricas había un mástil donde se izaba la bandera roja y negra como símbolo del conflicto. Es decir, que esto está arraigado. Nosotros en la década de los 70, a su vez, usamos estos colores para identificar a nuestras formaciones en la calle y demás. Roberto, esta raíz... bien claro lo que está señalando sintéticamente en derredor del irigoyenismo. ¿Y qué lectura han hecho tantos años después y con lo que interesa a la base social argentina en el presente? ¿Qué interpretación han hecho del peronismo? Claro, por eso, el peronismo volvemos después, no llegamos al peronismo porque son 3 años, ¿no es cierto?, donde concentramos el trabajo. Pero sí es importante lo siguiente, ¿por qué acontece esto con Irigoyen? Hay 2 fenómenos, uno externo, pensemos que está terminando 19 la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que significa para un argentino, para una economía agroexportadora como la Argentina, donde las épocas de guerra lo favorecen. Y si no, pensemos de vuelta en los 40 y pensemos de vuelta en aquella famosa hipótesis de Perón de si hay guerra en Corea o la Segunda Guerra de Corea, ¿cierto? Es decir, que la Argentina con su modelo limitado o básicamente centrado en agroexportador, siempre el conflicto en los países centrales lo favorece. Este es un tema. Pero el segundo tema es de orden interno, ¿no es cierto? Y es que los sectores dominantes, la oligarquía claramente, ¿qué hace cuando se ve en peligro? Te deja la manija del Estado. Bueno, manejen, administre el Estado, pero no le deja libertad de acción, sino que se queda con controles parlamentarios, la justicia, los gobernadores, etcétera, variando en las épocas y los tiempos, desde lo cual boicotea y golpea a esos gobiernos hasta arrinconarlos y en definitiva producir lo que pasó con Irigoyen. Ese cambio bastante radicalizado entre la primera y segunda parte de su primer gobierno, ¿no? Digamos, esto es un dato que importa rescatar dentro de las clases dominantes, donde están dispuestas a ceder parte del poder político con tal de preservar el poder económico, que es el núcleo central del poder siempre, ¿no? Bien, estamos charlando con Roberto Perdía en los especiales de Radiográfica con una interesantísima y creo que muy valiosa historia primigenia, si se quiere, del movimiento obrero. Además, él mencionó la participación en los testimonios y en las presentaciones de Héctor Amichetti. Quiero recordarle a la gente que está escuchando que la Sociedad Tipográfica Bonaerense es el primer sindicato creado en la República Argentina, ¿no?
Este es un dato que arma el ayer con el hoy de manera plena. Roberto, en tu interpretación, más allá de ese texto, has escrito bastantes otros en relación a la historia del peronismo. ¿Pensás que el peronismo tuvo, por supuesto, éxito en su política social, en varios aspectos de política internacional, pero tuvo un borde que no puede transgredir, que se reitera una y otra vez? Y si llegaste a esa conclusión, ¿cuál sería ese límite? Sí, yo creo que el peronismo está claro, ¿no es cierto? Aquel peronismo, el peronismo del 45, está claro hasta dónde llegó, y está clara su vinculación con el proceso, este proceso que estamos definiendo. De hecho, gran parte de la militancia peronista de aquella época proviene de la militancia anarquista también. Concretamente, mi suegro, por ejemplo, era un militante anarquista que después llegó al peronismo y al sumo de haber sido jefe de policía del peronismo, habiendo sido anarquista. Pero bueno, lo que quiero decir que la herencia anarquista después deriva en una parte importante en el peronismo. Inclusive en las políticas internacionales. Simón Radovinsky, que estuvo preso largos años y que fuera liberado justamente por Irigoyen, ¿no es cierto? Después de cumplir una parte de su condena, estando en México después, es el que recibe a la delegación de la CGT que viajaba a México para constituir el Atlas, la estructura latinoamericana que Perón proponía. Y allí inclusive es Radovinsky que le da los datos y arma la conferencia de prensa en México para denunciar la presencia de los agentes de la CIOL, del imperialismo, que estaban boicoteando a la delegación argentina. Es decir, que aún en hechos superestructurales se dio aquella comunicación entre sectores como Radovinsky, los más duros y violentos de aquel anarquismo, y el peronismo de la CGT, ¿no es cierto? Esto para establecer un vínculo en aquella época. Dicho esto, ¿no es cierto?, viene un poco la respuesta a tu pregunta, es decir, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el borde o el límite? Yo, mira, ahora estoy pensando un poco en el tema, ahora, hace un tiempo, ¿dónde está el límite de estas cosas? Y yo creo que el límite de estas cosas, hay que decirlo con toda la letra. ¿Dónde está? ¿Sabe dónde está? En la propia Constitución. Nuestra Constitución, la de 1853. Por eso el peronismo es el único movimiento que intentó modificarla y lo hizo en parte con la Constitución del 49. Y un texto que mucho habría que leer, la Constitución Provincial del 51 de la provincia, cuando es instaurada la provincia en el Chaco, donde cambia las figuras institucionales del país y demás. Es decir, yo creo que aquella Constitución, que no fue auténtica, sino que es calco y copia en el lenguaje que podríamos usar, ¿no es cierto?, lamentablemente incorpora conceptos que dan cuenta de esta república, pero no dan cuenta de nuestras tradiciones históricas. Entonces allí hay conceptos y elementos que son difíciles de defender y creo que están en la raíz de lo que nos sigue pasando, y que el peronismo en parte lo logra superar, les decía recién, con la Constitución del 49, aunque no logra hacerlo de un modo definitivo, por otras razones. Pero concretamente en esa Constitución, ¿no es cierto?, no es casual que después el golpe militar la deroga por un bando militar. Entiendo para dejar clara constancia de que con el poder te tiro abajo. Entiendo lo institucional, pero después de la pausa, Roberto, te voy a preguntar por lo económico, es decir, ¿cuáles son las medidas que faltó apretar el acelerador, por así decirlo, como para brindar una continuidad? Hacemos una cosa. Correcto. Vamos a la música, vamos a una tanda ahora en este momento y dentro de 5 minutitos te volvemos a llamar. Roberto Perdía, ¿puede ser? Como no, me llamás de vuelta, gracias, muy amable. Sí, señor. Frente a tantos vendedores de humo, Radiográfica te regala el aire. Radiográfica, FM 89.3, aire limpio para tus oídos. Muchos saludos, mucha gente comunicándose. Roque Russo
desde la provincia de San Luis. Eduardo Silveira, escritor. Gustavo Laspina, Susana Varela, actriz, Martín Pique, colega, Juan Francisco Soto, que siempre nos acompaña, Gabriel Aníbal Rearte, esperamos tus observaciones, Oscar Conte, Emiliano Vidal, saludo para vos, Armando y toda la familia, César Durán, Camila Osorio Domecq, amigos que están escuchando este programa especial. Estamos en los Facebook, la señal radiográfica, el personal. Les habla Gabriel Fernández. Los teléfonos 4116-2848, WhatsApp 1523-087945. Rolando Silvanigri, Laura Pérez, María Sánchez, gente que está escuchando el programa, que manda su saludo. Se pueden canalizar las preguntas que deseen. En un ratito vamos de nuevo con quien fuera comandante de la organización Montoneros, usted recuerda, Roberto Cirilo Perdía. Vamos a la tanda 89.3 www.radiografica.org.ar con la técnica de Julián Pelliza y la producción de Ale Vargas en el marco del conjunto del área periodística de la emisora. La tiene la melodía, ¿no? ...18:33 en vivo, tarde-noche, puede revivirlo... fin de semana por la tarde, especiales, Radiográfica. En diálogo con Roberto Perdía. Roberto, ¿estás ahí? Te escucho, perfecto, sí. Bueno, vamos al panorama económico-social, los límites que tuvo el peronismo, además de lo institucional, para poder avanzar y continuar profundizando un ciclo que benefició a amplias masas populares. ¿Qué es lo que sucedió allí? ¿Cuál fue la interrupción en materia económica a tu entender, Roberto? Yo creo que hay un momento simbólico en la Argentina de los 50 donde ese hecho se lo puede graficar y se lo puede ver, ¿no es cierto?, para entenderlo más fácilmente. Si bien es demasiado esquemático, pero nos sirve. Y es cuando estamos, creo que en 1954, por ahí, después de un problema que Evita había muerto, hay un par de problemas con 2 cosechas, dificultades en el tema de la harina, en el tema de los combustibles, etcétera, ¿no es cierto? Presión de los organismos internacionales, y Perón convoca al Congreso de la Productividad. Sí. Es decir, ¿qué pasaba? Perón estaba ubicado en una disyuntiva en la historia. Dentro de su famoso plan de gobierno, donde avanzó de 45 al 55, al 54, para ser más preciso, había avanzado notablemente en los beneficios sociales, trabajo, etcétera. Lo había hecho sin quitarle a los empresarios las grandes ventajas que le da la producción económica, lo que se conoce como plusvalía o las ventajas económicas. Sí.
Y eso había sido posible merced a una gigantesca transferencia de ingresos del campo a la ciudad, del campo a la industria, y un proceso creciente de industrialización que el país había vivido. Pues bien, cuando eso entra en crisis, porque nuestro sector externo empieza a manifestar sus problemas, Perón tiene que optar, me parece, por un camino. O aquella renta que se estaba produciendo, la toma del Estado, y sobre esa renta, ¿no es cierto?, reproduce el sistema económico, o bien vuelve a nacer la actividad privada, las empresas privadas, el eje de la reproducción económica del país, ¿no es cierto? Y Perón está en esa disyuntiva, intenta con el Congreso de la Productividad mantener ese empate de alguna manera, mantener sin afectar al sector empresariado en sus ganancias, pero sin tampoco restarle tanta fuerza a los trabajadores. Yo creo que allí ese Congreso de la Productividad es lo que marca el tema de un Perón que hace concesiones porque no se anima a dar el paso. No quiere, en definitiva, ni entregar la hegemonía del proceso a los sectores tradicionales de la Argentina, los sectores económicos dominantes, ni tampoco está dispuesto a dar un paso a que se haga realidad, ¿no es cierto?, lo que fueron las consignas de su propia canción, de la marcha peronista, y a su vez también las consignas de lo que sería la definición política, el peronismo, los trabajadores como columna vertebral del peronismo. Esto se emblematiza también en nombres, digo, porque sale Miguel Miranda y entra Gómez Morales. Sí, claro, y obviamente los nombres, la consecuencia casi práctica de aquella medida. Yo digo que aquella medida, si uno la toma así como una medida, es que matiza demasiado el proceso. Claro, el proceso es mucho más complejo. De un problema que el peronismo históricamente no resolvió. Entonces nos encontramos siempre, cada vez que tiene cachos de la manija, cree que con eso alcanza o no se anima a dar ese paso, y obviamente la derecha se reconstruye, se rearma y vuelve al ataque. Esto además lo volvemos a conocer en estos tiempos. A ver, ahí voy entonces, trasladando temporalmente. ¿Pensás que hay un signo equivalente con la última década, lo que hemos vivido, las ausencias y al mismo tiempo el quiebre que significó la elección del 2015? Sí, claro. Vos sabés lo que yo pienso, tengo escrito ahí, ¿no es cierto? Yo no hablo de década ganada, hablo de una década en gran parte desperdiciada, en el sentido que era un momento internacional muy parecido al del 40 y pico, es decir, no era la guerra, pero sí era un momento en que el imperio está con problemas, la crisis del dólar, el problema en Europa, etcétera, etcétera, que nos habría posibilidades, y además eso en qué se tradujo en la práctica concreta. Digo, nuestro principal producto de exportación ya no es el maíz, el trigo y las carnes, sino que fue la soja estos años. Ahora un poco más relativizado, pero fue la soja. Y la soja pasó de 100 y pico a $600 la tonelada. Si se multiplicó por 4 por lo menos. Ese era el gran momento argentino. El gobierno esos 10, 12 años lo utilizó bien, digamos, en el sentido que repartió eso, lo repartió con mayor consumo, está bien, pero no lo utilizó, ¿no es cierto?, para los cambios que hubieran sido necesarios para poderlo sostener las políticas actuales. Yo creo que allí volvemos al mismo problema de siempre. Es decir, no aprovechar los grandes momentos de beneficio del pueblo para transformar la sociedad y proponer otras cosas. Entonces, cuando vienen los momentos más complicados, bueno, nos pasa lo que está pasando, ¿no es cierto? A ver, donde más allá de las anécdotas y de si Cristina quería esto, claro, que no importa, digamos. Claro. Pero estructuralmente pasa esto. Dejémoslo circunstancial y vamos al fondo. Entonces te voy a hacer una pregunta directa, Roberto. Te pido que me esperes un minutito nada más. ¿Cómo no? Gabriel Aníbal Rearte, Roberto Un Grande, Carlos Pese, hola Gabriel, apasionante entrevista con Roberto Perdía. Lamentablemente me interrumpieron varias veces y no pude atenderla en su hilo del relato. Sí, la subirán luego al espacio de la señal, sí señor, radiográfica, todo va a estar el corte y también la edición. Gracias, saludos para Roberto también, un fuerte abrazo, Carlos, para vos y para, bueno,
todos los amigos del Desca que seguramente están escuchando, aquellos que pueden hacerlo. Seguimos en Radiográfica 89.3 charlando con Roberto Perdía. Y la pregunta mirando el futuro, Roberto, está direccionada a ¿qué habría que hacer si en el 2019, por poner una fecha institucionalmente planteada, se retoma el gobierno desde una perspectiva nacional popular? ¿Cuáles son las medidas básicas que un gobierno genuinamente nacional popular debería adoptar, a tu entender? Sí, lo primero, agradecer los saludos de algunos amigos, compañeros que han hecho llegar. En segundo lugar, pasemos un poco a la pregunta que vos estás haciendo. Yo creo que no hay que esperar el 19. Acá tenemos un error, me parece, conceptual, un error o una forma de mirar las cosas que yo creo que hay que revisarla en todo lo que nos permita la situación, la conciencia, la organización, y es lo siguiente: no hay un día D en las transformaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que esto es un debate que se da en toda América, ¿sí? Pero me parece importante lo siguiente: creo que hay que empezar a construir desde ahora un nuevo tipo de poder, que es una parte de la construcción política, en oposición y confrontación con el sistema. Pero la otra parte es la constitución cotidiana de derechos. Yo lo que diría, lo que se puede llamar, ¿no es cierto?, por una parte, frente al poder constituido, ir construyendo el poder constituyente. Y eso es tarea diaria. ¿A qué me refiero? Perdón. Aquí hay partes de la realidad que que el pueblo se las puede ir apropiando con un nuevo tipo de poder. ¿De qué hablo? De la salud, de la educación, de la vivienda, del trabajo incluido, donde podemos nosotros de los sectores populares crecer en organización para irnos apropiando de la decisión en determinadas partes de la realidad. Por ejemplo, yo siempre lo digo, los centros de atención primaria. Hubo un ejemplo, un modelo, el doctor Florial Ferrara, cuando fue ministro de Cafiero en la provincia de Buenos Aires, se armó su Batandós, un sistema de vinculación entre el Estado y el pueblo a través de una mayor autonomía a la organización popular y una atención de la salud diferenciada que salía del sistema de mercado para pasar a hacer otra cosa con el médico casi personalizado y demás. Entonces, y eso hoy en día podemos hacerlo. Están los centros de atención desparramados por todo el país, hay cientos y cientos de centros de atención. Cada municipio de Gran Buenos Aires tendrá entre 20 y 50 centros de atención primaria, las salitas. ¿Por qué no apropiarla del público y transformarla en un centro de atención de un nivel superior? Que vayan quedando en manos del pueblo organizado eso. Eso es apropiarse de una parte de la salud. ¿Por qué no pensar entonces en sistema de educación donde esto que se llama en la ley, donde dice que la salud será de gestión estatal, privada o social? Hay un parrafito. Yo he ido muchas veces al ministerio a discutir sobre esto. ¿Qué es gestión social? No saben qué es, pero de hecho funcionan como 80 colegios secundarios, ¿no es cierto?, los bachilleratos populares, que son de gestión social. Entonces, ir construyendo un nuevo prototipo de poder que sostenga lo que venga. Yo creo que en el 19, si cambian las condiciones, ojalá que cambien, y hay un gobierno de otro signo, el signo más popular que la reacción que hoy en día nos gobierna, pues bien, habrá que hacer un montón de cosas que ya vamos a anunciar algunas. Pero digo, mucho más importante que eso es que desde ya nos vayamos apropiando de estas estructuras de poder, porque eso nos garantiza que lo que desde arriba se pueda hacer no tenga retroceso, y si lo de arriba no lo hace, que tengamos fuerza para empujarlo una y otra vez, ¿no es cierto? Bien. Yendo al otro aspecto, al más, esto es en lo micro, digamos, como desde lo micro construimos lo máximo, y esto micro no se queda en lo micro, apunta a un sistema constitucional que hoy en día, desgraciadamente bajo condiciones adversas, malas, producto de errores cometidos, por cierto, se da en Venezuela. Esta constituyente que nos plantea Venezuela debería ser no la respuesta frente al dolor de una crisis que
tiene mucho de autoprovocada por error, ¿no es cierto?, sino el punto más alto de acumulación de un nuevo sistema de poder, cuando convoca un nuevo sistema institucional y demás. Pues bien, empezar, por eso decía hoy que el problema es con nuestra propia Constitución del 53, con su sistema de poderes. Entonces, eso es un debate. Lo dejo por un lado al costado y vamos entonces a la respuesta. Pero claro que hay muchas cosas por hacer. Reapropiarse de dos cosas básicas. Reapropiarse del sistema financiero y del sistema del comercio exterior. Digo, después podemos plantear las reformas internas, cómo hacerlo respecto al campo, etcétera, etcétera. Pues si no está en manos de los sectores populares y un gobierno estatal al servicio del pueblo, el sistema financiero y el sistema de comercio exterior, y no tenemos nada para hablar. Y esto desgraciadamente no se ha hecho. Todavía tenemos vigente la ley de Martínez Dios en el tema financiero. Esto es doloroso, pero hay que decirlo y tenerlo presente. Y no fuimos capaces de transformar nuestro comercio, reestatizarlo, como fueron las épocas del peronismo. Esto hay que volver a la matriz. Por eso rescato, y entre uno de los temas que me importa señalar, es que volver, inclusive, a lo que ya hoy en día se considera caduco y superado. Mira, el problema es que le tiene miedo, claro. Por eso en lugar de debatir sería caduco. ¿Cómo fueron aquellos viejos programas de Huerta Grande y La Falda? Leamos esos programas y encontraremos ahí las grandes respuestas que hoy tenemos que dar. En ese marco, Roberto, te pregunto por un tema que vuelve y vuelve una y otra vez. ¿Qué hacer con los medios de comunicación? Un Estado nacional popular, ¿qué debería hacer a nivel comunicacional a tu entender? Mira, lo primero creo que es pensemos que estamos hoy en día en una gigantesca revolución tecnológica. Entonces me parece que eso no es solo el problema de Clarín y demás. Ellos tengan Clarín. La verdad que yo no. Hay una frase de Perón: cuando tuvimos todos los medios perdimos las elecciones. Tal cual. Entonces no es la preocupación de lo que Clarín diga. El problema es que no hemos conseguido poner en marcha medios propios del pueblo. Ellos me podrán decir, sí, bueno, pero ocurre que Clarín tiene el poder. Bueno, mi hermano, pero las pautas publicitarias existen, ¿no es cierto? Existen en el sentido de que démosle, ¿por qué darle la manija a Clarín? Démosle, ¿no es cierto?, la manija a los medios de comunicación, los sectores populares. Aquel viejo apotegma que se avanzaba mucho de tercios en la ley de los medios, ¿no es cierto? En tercio los sistemas de organizaciones comunitarias, en tercio para el sistema comercial, digamos, y un tercio para el pueblo. Yo creo que hay que volver a una idea de ese tipo, y también en los recursos. Eso no es un problema de que autorizo un medio, no, autorizo un medio y lo sostengo, pero no un medio partidario, un medio en función de los intereses de la gente y que tenga capacidad de expresarse. Vos sabés que estoy completamente de acuerdo. Las tecnologías actuales ayudan para eso. Una de las preocupaciones máximas que me atravesó todo este periodo es ver que se tomaba a Clarín como el enemigo, como el adversario, en primer lugar, olvidando que en realidad hay un adversario general, que es la oligarquía y el imperialismo, pero además canalizar el grueso de la pauta publicitaria estatal, nacional, popular, a los medios del grupo monopólico, lo cual implicaba una contradicción muy fuerte. Tal cual. Hay una contradicción de base, estoy totalmente de acuerdo. El problema no es debatir con Clarín si Clarín es el enemigo. Sí, Clarín es el enemigo. Pero, hermano, construyamos la fuerza propia. Construyamos la fuerza propia. Y la fuerza propia no es tanto todos los días, ¿no es cierto?, Clarín miente. No importa eso, que mienta. Demostrémosle a la población que Clarín miente. No demostrémosle con un discurso dictado de la Casa Rosada. Dejemos que el pueblo exprese sus intereses. Organicémoslo para eso y démosle los medios, por supuesto. No es un problema de que el pueblo lo va a hacer. No, démosle los medios. Ahora te voy a hacer, Roberto, para ir terminando, una pregunta riesgosa. Así que hacemos una pausa de 30 segundos nomás, no te vayas, y vamos al final. ¿Cómo no?
Acá Fercho nos apunta que pese al hundimiento, las patronales siguen intentando discutir costos laborales y contribuciones. Alito AEP por WhatsApp, un abrazo al compañero Perdía. Esto es escuchar y aprender, para volver a escuchar y compartir esta entrevista. Gracias, Alito. Gracias, Judith Rabinovich, Rolando Silva Nigri, Víctor Andrés Correa. Bueno, gracias, Víctor, y toda la gente de Mate Amargo en Uruguay, por difundir lo que realizamos, por publicar nuestras notas y por preocuparse por el tema latinoamericano a fondo, porque solos los argentinos no podemos lograr nada. Bueno, hay otras observaciones. Vamos a ir con todo dentro de un ratito, pero vamos a la pregunta que tenemos para Roberto. Especiales radiográficas, les habla Gabriel Fernández, Julián Pelliza en los controles, Ale Vargas en la producción. Estamos charlando con Roberto Perdía. A ver, Roberto, hay protestas sociales, hay movilizaciones, hay demandas de abajo hacia arriba, hay elecciones en el mes de octubre. Si el gobierno no cambia, si el gobierno no modifica su plan económico arrasante, perjudicial para la industria argentina y para el país en general, ¿qué puede suceder? ¿Qué te imaginás en el escenario, en el horizonte político argentino para el año venidero? Ya, el gobierno, del modo que está abordando la situación, es estructuralmente, desde el punto de vista económico, inviable. ¿En qué sentido? Preguntémonos qué le pasó a Caballo en un momento, cuando fue a pedir no sé cuánta plata, 20.000 millones, qué sé yo, y dijeron, no hay más, no hay más. ¿Qué pasa si mañana acá hay una corrida hacia el dólar y entonces cuando vaya a pedir más plata, no hay más, se desbarranca todo esto? Esto está construido sobre la base de que en definitiva cubre, como no hay un ingreso suficiente, ¿cierto?, en materia de recursos, por el tipo de política que despliega, vamos a resolver eso con endeudamiento. Bueno, el tema del bonito a 100 años, que no es tan voluminoso, pero sí es importante desde el punto de vista simbólico, es muy claro en esto, ¿cierto? Nos endeudamos a 100 años para dejarle un mensaje al mundo absolutamente claro. Entonces, esa es la política. Ahora, esa política depende de agentes externos, de que el día de mañana, en algún lugar del mundo, 4 ñatos, 5, 20 o 50, no sé, decida, bueno, basta con esto. Esto no tiene pie ni cabeza. Se terminó el proceso argentino. Es decir, hay dos modalidades. Una, claro, esto no pasaría si no hubiera resistencia. Ningún proyecto, ningún modelo se cae por cuenta propia. Claro. Esto se va a caer, por supuesto, por la resistencia del pueblo, pero también esa resistencia en algún momento, cuando del exterior le bajen el dedo. Y si no le bajan el dedo del exterior, el camino será un poco más largo, pero no tiene alternativa. Y yo creo que también esto hay que pensarlo para los sectores populares que se ofrecen como alternativa. Yo creo que se ha ido demasiado lejos en el sistema económico-social argentino. Y yo creo que esto no se remedia con los remedios que hasta el día de hoy conocemos. Esto hay que buscar otra farmacia, hay que buscar otro tipo de remedios. Entonces yo creo que esto es lo que hay que pensarlo seriamente, porque la crisis se está calando hondo y demasiado hondo. Además, porque se corre el riesgo, debido a la aceleración del proceso, porque lo que, mencionabas a Caballo, lo que a Caballo le costó unos cuantos años conseguir, este gobierno lo está consiguiendo con cierta rapidez, que el daño, hablábamos del 2019 hace un ratito, el daño, una vez que se concluya el ciclo PRO Cambiemos, sea irreversible en algunos rubros. El daño se está revelando como muy profundo en la Argentina. Sí, lo que creo que afecta ese daño muy profundo, que es absolutamente cierto, que se integra al daño al deterioro estructural que venimos padeciendo. Yo creo que hay que pensar entonces en que habrá que dar otras respuestas. ¿Y qué es otras respuestas? Planificar realmente sistemas, y ya digo sistemas con todo lo que la palabra significa,
inclusive económicos, de tipo alternativo. Yo creo que el modelo actual nos va a dejar en tal situación que va a demandar otro tipo de respuestas. Vayámosla construyendo desde ahora. Esto es lo que quería decir al comienzo, de que hay una construcción cotidiana que podemos hacer. Uh-huh. Digo, el otro día vinieron unos amigos venezolanos, en un colectivo importante en Venezuela. Y ellos, frente a la crisis actual, ¿qué nos dicen? Y estamos trabajando nosotros en las comunas y demás para el trabajo en la producción propia y el consumo y distribución propios. Y vinieron acá por un problema muy puntual. Vinieron a ver cómo podían producir cervezas y demás. Pero tienen 50.000 familias en un sistema alternativo que están construyendo. Que no es un problema de hippies, con todo el respeto que uno puede tenerle, sí, ni de pequeños grupos. Es una economía alternativa de subsistencia, de construcción de un mundo distinto, de vínculos diferentes entre las personas y de esta con la naturaleza. Entonces digo que esta crisis, esto en la Argentina siempre en los momentos de crisis aflora. sí. Tratemos que ese afloramiento en los momentos de crisis lo podamos mantener en los momentos de más alivio, digamos. Porque yo creo que los remedios tradicionales ya no nos sirven. Entonces que pensemos esto seriamente. Y yo señalé acá algunas cuestiones respecto a salud y educación. En salud es mucho más sencillo, por cierto, porque de ahí podemos pasar a qué podemos hacer con los hospitales, etcétera, y cambiar el sentido de salud. Pero también a nivel productivo puede hacerse eso. Entonces hay medidas, digámosle, superestructurales o de alcance general, como lo que decía recién sobre el tema del comercio exterior, el tema del financiero, el sector financiero, etcétera, o los medios que conversamos acá, que también tiene que ver exactamente con esto, ¿no? Donde la pelea no es que cómo lo mato a Clarín, sino cómo construyo el poder del pueblo a nivel de los medios. Sí, yo creo que hay que pensar las cosas desde otro lugar. ¿Cómo construimos cotidianamente el poder del pueblo? Esto puede sonar a ridículo, insensato, es una locura, el problema es el Estado y lo resolvemos. No, el problema no alcanza con el Estado. Si no tenemos construcción de poder del pueblo, no alcanza con el Estado. El peronismo es una prueba, el peronismo en su etapa 45-55 y en todas sus versiones posteriores, incluidas los 2 años de tiempo. Roberto Perdía, un verdadero placer charlar con vos aquí en el aire de la gráfica. Se nos evaporó el programa y quedó todo por seguir hablando, así que te vamos a convocar nuevamente al 89.3. Por supuesto, a disposición de ustedes y todas las veces que sea necesario. Gracias, Roberto, un abrazo. Un abrazo grande para todos ustedes y la audiencia. Chao. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. La noche te rompe la copa, vendiendo ilusiones, dejándote. Gracias Fabiana Milcar Cabanellas, Rolando Silva Nigri, Tincho Quiroga, Augusto de Monte Chingolo. Un nuevo 2001, las mismas causas producen los mismos efectos. Tatuada llevo la marca de tus aguijones. Curaste todas tus heridas con agua podrida.
base a lo conversado, Alberto Romero nos tira una frase extraña. Fíjense, a Venezuela no vamos a volver, dijo Lilita. Pero si yo en Venezuela nunca estuve. Bernardino Augusto y Giulio César, solamente acciones coordinadas y simultáneas del movimiento obrero organizado a nivel continental puede parar el vasallaje. Esto está terminando porque el horario así lo indica. Lo saluda Gabriel Fernández. Gracias por habernos acompañado en este especial de La Gráfica. Una guarida, jurando que nunca dirías alguna mentira, pero vienes de esos callejones que fuman